Durante siglos, millones de personas han celebrado la Semana Santa como uno de los eventos más importantes de la humanidad. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿qué tanto de lo que conocemos es historia real y qué parte pertenece al relato? Para entenderlo, es necesario viajar a la antigua Jerusalén, una ciudad marcada por tensiones políticas, creencias religiosas y el control del Imperio Romano. En este escenario aparece la figura de Jesucristo, un predicador cuya vida y muerte cambiarían el rumbo del mundo. Los principales relatos sobre estos acontecimientos provienen de los Evangelios, textos escritos décadas después de los hechos. Aunque son fundamentales para comprender la tradición, también presentan diferencias entre sí, lo que ha llevado a historiadores a cuestionar qué ocurrió exactamente en aquellos días. Fuera de estos textos, existen menciones en fuentes romanas y judías que confirman la existencia de Jesús y su ejecución. Sin embargo, los detalles siguen siendo objeto de debate. ¿Fueron estos eventos registrados con precisión o interpretados con el paso del tiempo? Lo que conocemos como Semana Santa no es solo una conmemoración religiosa, es también una reconstrucción histórica que ha sido transmitida, interpretada y adaptada durante más de 2000 años. Para comprender los eventos que dieron origen a la Semana Santa, es fundamental entender el ambiente que se vivía en la antigua Jerusalén. Lejos de ser una ciudad en calma, Jerusalén estaba bajo el estricto control del Imperio Romano, una potencia que mantenía su dominio a través de la vigilancia constante y la represión de cualquier intento de rebelión. Durante la celebración de la Pascua judía, la ciudad experimentaba un aumento masivo de población. Miles de peregrinos llegaban desde distintas regiones, lo que incrementaba la tensión social. Para las autoridades romanas, este tipo de concentraciones representaban un riesgo. Cualquier líder con influencia sobre las masas podía convertirse en el detonante de una revuelta. En este contexto aparece la figura de Poncio Pilato, el gobernador romano encargado de mantener el orden. Su principal objetivo era evitar disturbios, incluso si eso significaba tomar decisiones severas. Paralelamente, los líderes religiosos judíos buscaban preservar su autoridad y evitar conflictos con Roma, lo que generaba una compleja relación de poder. Historiadores coinciden en que esta tensión política fue un factor clave en los eventos posteriores. Sin embargo, aún se debate hasta qué punto las decisiones que se tomaron estuvieron motivadas por razones políticas, religiosas o estratégicas. La ciudad aparentemente sagrada se había convertido en un punto de presión donde cualquier chispa podía desencadenar consecuencias irreversibles. Y en medio de este escenario, una figura comenzaba a llamar la atención de todos. Si quieres entender cómo esta tensión desencadenó uno de los eventos más debatidos de la historia, suscríbete a Ecos de la Tierra y continúa este viaje con nosotros. Uno de los debates más importantes en torno a la Semana Santa no gira únicamente en torno a los eventos que se conmemoran, sino sobre la propia existencia de la figura central, Jesucristo. Aunque para millones su existencia es incuestionable desde la fe, la historia busca respuestas basadas en evidencia. Los principales relatos sobre su vida provienen de los Evangelios, textos incluidos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, estos fueron escritos varias décadas después de los hechos, aproximadamente entre los años 70 y 100 después de Cristo. Esto ha llevado a los historiadores a analizarlos no solo como documentos religiosos, sino también como fuentes históricas que deben ser contrastadas. Fuera de estos textos, existen referencias independientes que muchos consideran clave. Uno de los más citados es Flavio Josefo, quien mencionó a Jesús en sus escritos sobre la historia del pueblo judío. Asimismo, el historiador romano Tácito hizo referencia a su ejecución bajo el mandato de Poncio Pilato. Estas menciones son consideradas por gran parte de la comunidad académica como evidencia de que Jesús fue una figura histórica real. Sin embargo, los detalles de su vida, sus acciones y los eventos que lo rodearon siguen siendo objeto de interpretación. La pregunta ya no es solo si existió, sino qué parte de su historia corresponde a hechos verificables y cuál pertenece a la construcción de un relato transmitido durante generaciones. En el cruce entre historia y creencia, la figura de Jesús se mantiene como uno de los enigmas más influyentes de la humanidad.
Uno de los momentos más representativos dentro de la Semana Santa es la entrada de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Según los relatos, Jesús llegó montado en un asno mientras una multitud lo recibía con ramas y aclamaciones. Este evento, conocido como el Domingo de Ramos, ha sido interpretado durante siglos como una entrada triunfal. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, surgen dudas importantes. Los evangelios coinciden en la esencia del evento, pero difieren en detalles específicos. Algunos mencionan grandes multitudes, mientras que otros describen una escena más contenida. Esto ha llevado a los historiadores a preguntarse si realmente se trató de una manifestación masiva o si su importancia fue amplificada con el tiempo. Además, el simbolismo de entrar en Jerusalén montado en un asno no era casual. En la tradición judía, este gesto estaba asociado con la figura de un líder humilde, en contraste con los gobernantes que entraban en caballos de guerra. Esto sugiere que, más allá de un hecho histórico, pudo haber existido una intención narrativa o simbólica en la forma en que se transmitió el evento. Otro elemento clave es el contexto político. Jerusalén estaba bajo vigilancia romana, especialmente durante la Pascua. Una multitud proclamando a un nuevo líder podría haber sido vista como una amenaza directa. Sin embargo, no existen registros romanos que documenten una entrada de gran escala en ese momento. Entonces la pregunta permanece: ¿fue realmente un evento multitudinario que pasó desapercibido para las autoridades o una escena cuya magnitud fue construida con el tiempo? Entre los eventos más representativos de la Semana Santa se encuentra la llamada Última Cena, un momento que ha sido inmortalizado en el arte, la tradición y la historia. Según los evangelios, Jesucristo compartió una comida con sus discípulos la noche antes de su arresto, en un ambiente cargado de simbolismo y significado. Sin embargo, al analizar este episodio desde una perspectiva histórica, surgen varias interrogantes. Uno de los principales debates gira en torno a la naturaleza de esta cena. Algunos textos la describen como una celebración de la Pascua judía, mientras que otros sugieren que ocurrió en un momento distinto. Esta diferencia ha llevado a los historiadores a cuestionar si realmente se trató de una cena pascual tradicional o de un encuentro con un significado diferente que fue interpretado posteriormente. Además, los relatos presentan variaciones en los detalles. Las palabras atribuidas a Jesús, el orden de los acontecimientos e incluso el ambiente en el que se desarrolló la escena cambian según el Evangelio. Esto sugiere que, más que una transcripción exacta de lo ocurrido, los textos reflejan distintas tradiciones que circularon entre las primeras comunidades cristianas. También existe debate sobre el lugar donde ocurrió. Aunque la tradición habla de un espacio preparado para este encuentro, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que confirme su ubicación exacta. Esto refuerza la idea de que ciertos elementos pudieron haber sido construidos con el paso del tiempo para reforzar el significado del evento. Así, la Última Cena se sitúa entre historia y símbolo, como un momento clave cuyo significado ha trascendido más allá de lo que realmente pudo haber ocurrido. Dentro de los relatos que dieron forma a la Semana Santa, pocos episodios han generado tanta controversia como la traición de Judas. Según los evangelios, Judas Iscariote entregó a Jesucristo a las autoridades a cambio de 30 monedas de plata. Esta escena se ha convertido en un símbolo universal de traición. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, surgen múltiples interrogantes. Uno de los principales cuestionamientos es la necesidad misma de esta traición. Jesús era una figura pública que enseñaba abiertamente y era seguido por multitudes. Esto lleva a algunos historiadores a preguntarse si realmente era necesario que alguien lo identificara ante las autoridades. ¿O fue este elemento añadido posteriormente para dar mayor dramatismo al relato? Además, los evangelios presentan diferencias en los detalles sobre Judas. Las motivaciones varían. En algunos relatos se habla de avaricia, en otros de influencia externa o incluso de un papel dentro de un plan mayor. Estas inconsistencias han llevado a considerar la posibilidad de que la figura de Judas haya sido desarrollada como un recurso narrativo para explicar cómo se produjo el arresto. También existe debate sobre su final. Las versiones difieren en cómo murió, lo que refuerza la idea de que su historia pudo haber sido moldeada a lo largo del tiempo. Más allá de los detalles, la figura de Judas plantea una pregunta más profunda. ¿Fue realmente un traidor?
o una pieza necesaria dentro de una historia construida para dar sentido a los acontecimientos. Tras su arresto, Jesucristo fue llevado ante las autoridades en un proceso que, según los relatos, culminaría en su condena. Este momento, fundamental dentro de la Semana Santa, ha sido durante siglos interpretado como un juicio formal. Sin embargo, al analizarlo desde una perspectiva histórica, surgen dudas sobre su legalidad y su verdadera naturaleza. De acuerdo con los evangelios, Jesús fue presentado primero ante líderes religiosos judíos y posteriormente ante Poncio Pilato, la máxima autoridad romana en la región. Aquí aparece uno de los principales puntos de debate. Las leyes romanas eran claras en sus procedimientos judiciales, y muchos historiadores señalan que los detalles descritos no coinciden completamente con los procesos habituales de la época. Por otro lado, las autoridades religiosas no tenían potestad para ejecutar una sentencia de muerte bajo el dominio romano. Esto sugiere que la intervención de Pilato no solo fue necesaria, sino decisiva. Sin embargo, los relatos lo muestran como una figura que duda, que no encuentra culpa suficiente y que aún así autoriza la condena. Este contraste ha llevado a algunos investigadores a plantear que el juicio pudo haber sido más una decisión política que un proceso legal. En un contexto de alta tensión, donde cualquier alteración del orden podía provocar una revuelta, eliminar a una figura influyente podía considerarse una medida preventiva. Así, el juicio de Jesús se sitúa en una zona difusa entre la justicia y la estrategia, no como un proceso claro, sino como un reflejo del delicado equilibrio de poder en una ciudad al borde del conflicto. Alrededor de la crucifixión de Jesucristo, los relatos describen una serie de fenómenos que han generado debate durante siglos. Dentro del contexto de la Semana Santa, estos eventos han sido interpretados como señales extraordinarias. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, surge una pregunta clave. ¿Existe evidencia que respalde estos sucesos? Uno de los elementos más conocidos es la oscuridad que, según los evangelios, cubrió la región durante varias horas en pleno día. Algunos estudios han intentado explicar este fenómeno como un posible eclipse solar, pero esta teoría presenta inconsistencias, ya que la Pascua judía ocurre durante luna llena, momento en el que un eclipse solar no es posible. Otro evento mencionado es un supuesto terremoto que habría sacudido la zona. Investigaciones geológicas en la región del Mar Muerto han identificado actividad sísmica en ese periodo histórico, aunque no existe consenso sobre si coincide exactamente con la fecha tradicional de la crucifixión. También se habla de la ruptura de elementos dentro del templo, como un velo que se habría rasgado. Este tipo de detalles, aunque cargados de simbolismo, no cuentan con evidencia externa que los confirme, lo que ha llevado a muchos historiadores a interpretarlos como recursos narrativos más que como hechos verificables. Estos fenómenos plantean una línea difusa entre lo histórico y lo simbólico. ¿Fueron eventos reales que impactaron a quienes los presenciaron o representaciones construidas para expresar la magnitud de lo ocurrido? En este punto, la historia no ofrece respuestas definitivas, solo preguntas que continúan abiertas. Más allá del simbolismo que rodea la crucifixión de Jesucristo, existe una realidad histórica sobre este método de ejecución que ha sido estudiada durante décadas. Dentro del contexto de la Semana Santa, la muerte en la cruz representa un punto central, pero comprender cómo ocurría realmente permite dimensionar el nivel de sufrimiento involucrado. La crucifixión romana no era una muerte inmediata. Las víctimas eran sometidas a un proceso prolongado que combinaba agotamiento físico, deshidratación y asfixia progresiva. Al ser clavados o atados a la cruz, el cuerpo quedaba en una posición que dificultaba la respiración. Para poder inhalar, la persona debía impulsarse hacia arriba, lo que generaba un ciclo constante de dolor extremo. Con el paso de las horas, el cuerpo se debilitaba hasta el punto en que ya no era posible realizar ese esfuerzo. En muchos casos, la causa final de muerte era asfixia. Sin embargo, también podían intervenir factores como shock hipovolémico, pérdida de sangre o fallas orgánicas. En el caso de Jesús, los relatos mencionan que su muerte ocurrió en un tiempo relativamente más corto de lo habitual, lo que ha generado debate entre investigadores. Algunos sugieren que pudo haber influido el estado físico previo, mientras que otros consideran posibles intervenciones adicionales.
A pesar de las diferencias en los detalles, la mayoría de los historiadores coincide en que la crucifixión fue un evento real y brutal, coherente con las prácticas romanas de la época. Entender este proceso no solo acerca el relato a la realidad histórica, sino que también permite ver este evento desde una perspectiva más humana y menos idealizada. Tras la muerte de Jesucristo, los relatos describen que su cuerpo fue colocado en una tumba excavada en roca, sellada con una gran piedra. Este momento, fundamental dentro de la Semana Santa, marca la transición entre el hecho histórico y uno de los mayores debates de la humanidad. Pero, desde el punto de vista histórico y arqueológico, ¿qué evidencia existe realmente? Las descripciones de la tumba provienen principalmente de los evangelios, los cuales coinciden en ciertos elementos generales, como el entierro rápido debido a las costumbres judías y la cercanía del lugar de ejecución. Sin embargo, los detalles varían en aspectos específicos, como quién estuvo presente o cómo se desarrollaron los eventos posteriores. A nivel arqueológico, se han identificado tumbas similares de la época en la región de Jerusalén, lo que confirma que el tipo de sepultura descrito es históricamente plausible. Sin embargo, no existe evidencia concluyente que permita identificar una tumba específica como el lugar exacto donde fue enterrado Jesús. Uno de los sitios más conocidos es el llamado Santo Sepulcro, venerado desde hace siglos. Aunque tiene un profundo significado religioso, su autenticidad histórica continúa siendo objeto de debate entre especialistas. Esto plantea una cuestión fundamental. Si bien el entierro es un hecho coherente con las prácticas de la época, los detalles que lo rodean permanecen envueltos en incertidumbre. Dentro de los acontecimientos que dieron origen a la Semana Santa, ningún evento ha generado tanta discusión como la resurrección de Jesucristo. Según los evangelios, 3 días después de su crucifixión, la tumba fue encontrada vacía, dando paso a relatos de apariciones que marcarían el inicio de una nueva etapa en la historia. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, este es uno de los puntos más difíciles de analizar. A diferencia de otros eventos, la resurrección no cuenta con evidencia arqueológica directa. Todo lo que se conoce proviene de testimonios escritos dentro de las primeras comunidades cristianas. Estos relatos describen encuentros con Jesús después de su muerte, pero presentan diferencias en detalles como el lugar, el momento y las personas que lo presenciaron. Ante esto, han surgido diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Algunos historiadores consideran que los relatos pueden haber sido experiencias reales vividas por los seguidores, posiblemente interpretadas dentro de su contexto religioso. Otros plantean la posibilidad de construcciones narrativas destinadas a reforzar la fe y dar sentido a los acontecimientos ocurridos tras la crucifixión. También existe la hipótesis de que la tumba vacía pudo haber tenido explicaciones alternativas, como traslados del cuerpo o errores en la identificación del lugar. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado ser comprobada de manera concluyente. Tras los acontecimientos que hoy se conmemoran en la Semana Santa, surge una de las preguntas más fascinantes desde el punto de vista histórico: ¿cómo una serie de eventos ocurridos en una región específica lograron expandirse hasta convertirse en una de las creencias más influyentes del planeta? Después de la muerte de Jesucristo, sus seguidores comenzaron a difundir sus enseñanzas en distintas regiones del Imperio Romano. Este proceso no fue inmediato ni sencillo. En sus primeras etapas, el movimiento cristiano era pequeño, perseguido y visto con desconfianza tanto por autoridades romanas como por ciertos sectores religiosos. A pesar de esto, las ideas comenzaron a propagarse a través de rutas comerciales y ciudades clave del imperio. Factores como el uso del griego y el latín, lenguas comunes en amplias zonas, facilitaron la transmisión de los mensajes. Además, el contexto social de la época, marcado por desigualdades y crisis, hizo que muchas personas encontraran en estas enseñanzas un sentido de esperanza. Uno de los elementos más debatidos por los historiadores es la rapidez con la que este movimiento creció. En pocas generaciones, pasó de ser un grupo reducido a una comunidad en expansión. Algunos lo atribuyen a la organización de sus seguidores, mientras que otros señalan el impacto de los relatos sobre los eventos ocurridos en Jerusalén. Lo cierto es que, independientemente de cómo se interpreten los hechos originales, su difusión transformó profundamente la historia.
Lo que comenzó como un episodio localizado terminó dando origen a una tradición que cruzaría continentes y siglos. Hoy la Semana Santa se celebra en múltiples países con procesiones, rituales y tradiciones profundamente arraigadas. Sin embargo, su forma actual es el resultado de siglos de evolución, no de un evento establecido desde el inicio. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una conmemoración uniforme de estos acontecimientos. Las primeras comunidades recordaban la muerte y resurrección de Jesucristo de diferentes maneras, muchas veces integradas con celebraciones locales o adaptadas a sus contextos culturales. Uno de los primeros pasos hacia una celebración organizada fue la instauración de la Pascua cristiana, que conmemoraba la resurrección. Con el tiempo, esta festividad comenzó a estructurarse, incorporando días específicos para recordar distintos momentos, como la entrada a Jerusalén, la última cena y la crucifixión. Durante la Edad Media, la Iglesia jugó un papel fundamental en la consolidación de estas tradiciones. Las celebraciones se volvieron más elaboradas, incluyendo representaciones públicas, procesiones y rituales que buscaban no solo recordar, sino también transmitir visualmente los acontecimientos a una población en gran parte analfabeta. Así, la Semana Santa que conocemos hoy no es simplemente la repetición de hechos antiguos, sino el resultado de un largo proceso de construcción histórica, adaptación cultural y transmisión de generación en generación. A más de 2000 años de los acontecimientos asociados a la Semana Santa, su impacto sigue presente en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Pero más allá de lo religioso, su legado ha trascendido hacia la cultura, la historia y la forma en que las sociedades entienden conceptos como el sacrificio, la redención y la esperanza. La figura de Jesucristo ha sido reinterpretada a lo largo del tiempo en distintas disciplinas. Desde el arte hasta la literatura, su historia ha inspirado algunas de las obras más influyentes de la humanidad. Pinturas, esculturas y relatos han buscado capturar no solo los hechos, sino el significado detrás de ellos. Además, los eventos que se conmemoran durante esta época han influido en la construcción de valores sociales en muchas culturas. Ideas como el perdón, el sacrificio personal o la compasión han sido asociadas a estos relatos, formando parte del pensamiento colectivo de generaciones enteras. Sin embargo, este legado también plantea preguntas. ¿Se trata de una influencia basada en hechos históricos o en la fuerza de una narrativa que ha sido transmitida durante siglos? Independientemente de la respuesta, lo cierto es que su impacto es innegable. No solo cambió la historia en su momento, sino que sigue moldeando la forma en que millones de personas interpretan el mundo. Así, más allá del debate, su legado continúa vivo, evolucionando con cada generación que vuelve a contar esta historia. A lo largo de este recorrido, hemos explorado los acontecimientos que dieron origen a la Semana Santa. Hemos visto cómo la historia, la tradición y el paso del tiempo han construido un relato que ha llegado hasta nuestros días, lleno de significado, pero también de preguntas. La vida y muerte de Jesucristo se encuentran en un punto donde la historia y la creencia se entrelazan. Algunos elementos cuentan con bases históricas, otros permanecen en el terreno de la interpretación. Pero quizás, la pregunta más importante no es qué ocurrió exactamente, sino por qué esta historia ha perdurado durante más de 2000 años. Tal vez la historia no necesita ser completamente comprobada para ser poderosa. Tal vez su fuerza está en lo que provoca en quienes la escuchan, en quienes la cuestionan y en quienes la creen. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que conocemos la verdad o solo una versión de ella? Si te apasionan estos temas y quieres seguir explorando los misterios que han marcado a la humanidad, suscríbete a Ecos de la Tierra y acompáñanos en el próximo viaje.